Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que la finalidad de este programa no es reemplazar una consulta médica, nosotros queremos hacer un proceso educativo. Contamos con el apoyo de la Universidad Manizales, con todas las especialidades médicas que durante estos 20 años han pasado por este espacio educativo, 20 años haciendo educación, lo mismo que en radio. Y queremos que cada vez ustedes entiendan este programa como un programa médico de acompañamiento. A eso es lo que nosotros queremos llegar con este espacio. Y hoy queremos entrar un poco en este contexto de incertidumbre, dudas, inquietudes que tenemos referente a todo este proceso, esta pandemia que está pasando. Inicialmente que era una enfermedad respiratoria, luego entonces que era una enfermedad sistémica vascular. Nos contaba una cantidad de mitos que vamos a desarrollar durante el programa y para eso vamos a compartir este espacio con un médico cirujano especializado en infectología. Y ustedes están acostumbrados a escuchar que es cirujano plástico, que gastroenterólogo y ciertas especialidades, pero tras de cámaras hay un especialista que para nosotros y para la práctica hospitalaria es sin lugar a dudas indispensable y es aquel que ha estudiado infectología. Doctor Jorge Iván Marín, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Conexión Vital y cuéntenos en qué consiste esa especialidad. Doctor Rojas, buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. Bueno, la infectología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas pueden ser causadas por 4 tipos de microorganismos, ya sean bacterias, virus, parásitos u hongos. Entonces, lo que hace esta rama de la medicina es estudiar los microorganismos que causan infecciones y las enfermedades que se pueden presentar en estas personas. De la misma manera, tratar de diagnosticarlas y ofrecer un tratamiento oportuno para los pacientes. Muchos se preguntarán, ¿y esta especialidad es de cuánto tiempo? ¿Cómo es todo ese proceso académico? Bueno, uno en Colombia puede llegar a la infectología de 2 maneras. Ya sea haciendo 3 años de medicina interna, que es una especialidad primaria, y luego 2 años más de infectología. O directamente desde infectología, que son 4 años directamente.
En el caso mío, yo hice primero una formación de 4 años en microbiología clínica, que es como la base o como la columna vertebral, por decirlo así, de la infectología, y posteriormente hice 2 años más de su especialidad en infectología. A ustedes los vemos corriendo de unidad de cuidados intensivos en otra. ¿Por qué esa especialidad es tan importante en todos estos procesos hospitalarios? Bueno, hoy hablamos de un tema supremamente importante en el mundo, que es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Uno de los principales trabajos que tiene el infectólogo en la parte hospitalaria es el control en el uso de esos antibióticos. Los antibióticos se usan en todos los servicios hospitalarios. Las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, que usted menciona, es uno de los servicios donde el 50% de los pacientes tienen antibióticos en un momento dado. Entonces, el infectólogo lo que hace es evaluar la prescripción de esos antibióticos para mirar si tiene la dosis correcta, si es el antibiótico correcto y si el paciente es el paciente correcto para esos antibióticos. De esa manera, uno de los principales objetivos que tenemos es prevenir que la resistencia a los antibióticos siga creciendo, que es lo que está pasando actualmente. La otra situación es intervenir tempranamente para que los pacientes no se mueran de una infección. Un proceso infeccioso puede ser tan delicado como llevarle la vida a un paciente en minutos e incluso horas. Ya está claramente determinado que cuando se inicia un tratamiento temprano y rápido y oportuno, la mortalidad de estos pacientes disminuye en un 80%. El común de las personas están acostumbrados a infección, infectólogo, entonces infección amigdalitis, otitis, infección urinaria, pero digamos que eso es muy básico. Y de pronto las bacterias, sí, eso es muy básico, pero es que el tema va mucho más allá. Porque ustedes dicen, Julano se murió de una septicemia. ¿Puede una infección regarse? Hablemos un poco de esas infecciones, que hay bacterianas, que hay virales. Ahorita todos estamos que el virus, que el COVID, que no sé qué. La diferencia entre estos procesos infecciosos. Bueno, hay infecciones por 4 tipos de microorganismos. Infecciones bacterianas, que podemos decir son una de las más frecuentes, sobre todo en el ámbito hospitalario. Las infecciones virales, que son mucho más frecuentes. Demos ejemplo. Entonces, bacterianas son amigdalitis, infecciones urinarias. Ejemplo, neumonía. Osteomielitis. Endocarditis, que es infección del corazón. Meningitis, que es infección del sistema nervioso central. Ajá. Sinusitis, que es infección de todos estos senos paranasales. Sí. Osteomielitis, infecciones de la piel, por ejemplo. Bacterias. Todo eso puede ser causado por una bacteria. Bueno, 2. 2 están los virus. El ejemplo clásico para meternos en lo que estamos actualmente, el coronavirus, por ejemplo, que produce una infección llamada el COVID-19. Pero hay 25 diferentes tipos de virus que pueden causar, por ejemplo, infección respiratoria aguda. ¿La influenza? Influenza hace parte de esos grupos de 25 virus respiratorios, el virus sincicial respiratorio, otros virus, por ejemplo, la varicela es un virus. En el cerebro hay infecciones virales. Hay infecciones virales en el cerebro, las llamadas meningitis o encefalitis virales. Ajá. El herpes. El herpes es una infección viral. El papilomavirus es un virus. 2, 3. 3, infecciones parasitarias. Por ejemplo, las amibiasis. Que estamos invadidos, ¿no? Que estamos invadidos. Hay otros parásitos intestinales, la yardia, por ejemplo. Toxoplasma, que es una infección también frecuente, que es asociada a un parásito, que es el Toxoplasma gondii. Bueno, ¿y 4? Y 4 son los hongos, que también son muy frecuentes en nuestro medio, candidiasis, por ejemplo. Los hongos de las uñas, que también es una consulta frecuente. Pero la cándida, que es una complicación mucho de diabetes, de cáncer, de SIDA. Y del uso también indiscriminado de antibióticos. Es decir, por un automedicarse podría tener infección por cándida. Bueno, esto es un preámbulo de lo que es el tema de la infectología, pero como todos ahora estamos así con un virus, que hay un virus, coronavirus, después aparecerá otro. Veamos esta nota y ya regresamos. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula.
Un virus de gripe común viajaría hasta el núcleo de la célula, que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a parte de esta célula, llamadas ribosomas. Estas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger. ¿Y cómo puedes desarrollar síntomas de neumonía? Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios y después por los bronquiolos, para llegar finalmente a los alveolos. Estos son flexibles y elásticas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que están en tu tráquea. Bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios, similares a cabellos presentes en los tubos, empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios y logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita como ocurre con el contagio del COVID-19, el virus puede superar la capacidad de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita, provocando neumonía lobar o bronconeumonía. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebres, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o dolor muscular. Fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como la falta respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que se necesita una máquina como un respirador artificial. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Después de ver esta nota tan didáctica, doctor, háblenos un poco qué es eso del virus, del COVID, así para que entremos en materia ahora, qué es lo que está pasando a nivel mundial. Bueno, el coronavirus es un virus que para nosotros realmente es nuevo, a pesar de que el coronavirus se describió por primera vez en 1973. Es decir, es un virus nuevo para nosotros porque no lo teníamos dentro de la circulación, pero realmente para la humanidad no es un virus nuevo. Es un virus que ya sabemos que eso hace parte de la zoonosis. ¿Qué quiere decir? Que pasó del animal al ser humano. Algunos animales fueron encontrados en Wuhan, que fue la primera ciudad donde describieron estos microorganismos, y algunos animales, como por ejemplo el murciélago, sabíamos que estaba contaminado y que fue transmitido al ser humano. Realmente es un virus muy pequeño, es un virus que mide menos de 5 micras, por lo cual el principal método de transmisión del virus es respiratorio, por tratarse de un virus muy pequeño. Y por tratarse de ese virus tan pequeño, tiene la capacidad de llegar rápidamente a todo el árbol bronquial y sobre todo a la parte de abajo del árbol bronquial que se llaman los alvéolos, que es cercano ya a la parte del pulmón como tal. Qué bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo sé que muchas inquietudes nos pueden escribir en Facebook buscando Dr. Rojas y ahí vamos a responder muchas inquietudes. Y quiero dejarlos con los batidos que tenemos en Discovery Health, que son puras educaciones, cosas de la huerta, que es lo que queremos acá trasfondo en el Parque de la Salud, donde estamos emitiendo este programa. Y después vamos a conocer un poco todo este concepto de nuestro Parque de la Salud y más batidos para bien de la salud. Ya volvemos. Jarabe natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Potencializador del sistema cardiovascular, se toma 3 veces por semana, la alternativa más saludable.
Muchas de las preguntas que ustedes nos han dejado y ha sido motivo de consulta en nuestros parques de la salud es cómo ayudarse desde la parte inmunológica, desde la parte nutricional para el sistema inmunológico. Sin lugar a dudas, nosotros somos lo que comemos. Come el especialista, come la enfermera jefe, come el rector, come el profesor, y nosotros tenemos que entender que esto es una máquina que funciona y funciona de acuerdo a la comida que le demos. Y yo aprendí hace mucho tiempo de mi mamá y de mis abuelos esta fórmula que la fuimos adaptando y estudiando muy bien y se convierte en un alimento maravilloso para nuestra salud inmunológica y para todos los procesos anémicos. Vean esta nota, téngala muy presente, que también la tenemos en Facebook, en YouTube y en Instagram, para que la tengan y la pongan en práctica en sus casas. En mi cocina, lo que para nosotros es cómo hacer de la cocina una farmacia o tu cocina tu medicina, haciendo un alimento que hace mucho tiempo he recomendado para la anemia, para el cáncer, para la desnutrición, para la energía y para el sistema inmunológico. Guayaba dulce, auyama, guineo, zanahoria, clavos, canela y nuez moscada. Esto se prepara muy bien, se cocina, se licúa para retirar todas las semillas de la guayaba y posteriormente se cuela y este es el resultado final. Un alimento maravilloso que ustedes deberían darse la oportunidad porque les va a dar una muy buena energía, su sistema inmunológico, y es un complemento nutricional maravilloso en niños desnutridos, en cáncer y en todo este tipo de enfermedades. Está timbrando un teléfono. Bueno, muchos de ustedes tendrán preguntas miles respecto a lo que está pasando. Yo les voy a más o menos a transmitir de esas preguntas que nos dejan en radio, en las redes y en nuestra consulta. Doctor Jorge Iván Marín, la gente dice, bueno, ¿era tan agresivo el tema? ¿Era tan así como lo que nos mostraron, que se justificaba encerrarnos tanto tiempo? Por supuesto, claro que sí. El tema, como lo pudimos ver en otros países y en otros continentes, empezó a crecer de una manera dramática y es por una sencilla razón, y es que la capacidad que tiene el virus de contagiar a las personas es muy alta. Es decir, una persona puede contagiar fácilmente a 3 personas en el mismo momento. Eso quiere decir que el periodo de transmisión del virus es un periodo de transmisión, la posibilidad de transmisión del virus es una posibilidad muy alta. ¿Qué pasaba en otros continentes? No les dio tiempo de prepararse, que fue algo diferente a lo que pudimos vivir nosotros. Pudimos entrar a una cuarentena, pudimos aprender un poco del microorganismo, pudimos preparar nuestros hospitales y nuestras clínicas para poder atender a estos pacientes, y ahora que ya estamos fuera de la cuarentena y que ya se ha podido liberar un poco más la circulación de las personas, vemos cómo los casos cada vez más se están incrementando, cómo se estaba incrementando en algunos otros países en donde ya probablemente la transmisión viene bajando. Nos han dicho que para que estos gérmenes que usted nos hablaba ahora, virus, bacterias, hongos y parásitos, necesitan un huésped, un organismo. Pero nos empezaron a decir que cuidado, toca la chambrana, que en la ropa, que el virus vive. ¿De qué vive el virus si no está en un cuerpo humano para que tenga tiempo de transmitirse a otra persona? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque diríamos que hace parte un poco de los mitos que ahora más adelante vamos a mencionar. Claramente este virus tiene 2 maneras de transmitirse. La primera por vía respiratoria, quiere decir yo inhalo el virus que está en el ambiente o que otra persona me lo está transmitiendo directamente. Y esa es una de las medidas por las cuales el uso del tapabocas es supremamente importante. El segundo método de contagio es por contacto directo con nuestras manos, sobre todo con una persona que está eliminando virus en ese momento. Darle la mano, tocarle su cara, eso significa que el virus puede quedar en las manos y puede transmitirse y puede autoinocularse. Es decir, cuando yo me manipulo mi cara,
puedo autoinocular el virus. Se ha descrito que este virus tiene una capacidad de pegarse a ciertos elementos, como por ejemplo la madera, el metal, la cerámica, el plástico, el cartón. Pero realmente este es un virus que allí, a pesar de que los estudios han dicho que pueden permanecer hasta 8 días, digamos que desde el punto de vista microbiológico, eso no tiene una razón muy clara, porque el virus, para poder vivir, necesita estar pegado a una célula, y pues realmente estos elementos mencionados no tienen células. Entonces es probable que el virus se quede en una superficie por unas horas, pero realmente con la temperatura, con la humedad, con la falta de la adherencia del virus a una célula, ese virus probablemente va a morir. Sin embargo, esta teoría aún está por aclararse. Por eso es que hemos recomendado siempre que mantengamos limpios nuestras superficies, limpiándolas con alcohol o con agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, para que nuestras superficies no alberguen estas partículas virales. En la ropa, por ejemplo, no está muy claro todavía si el virus sí realmente se pega allí y vive tanto tiempo como nos lo han hecho saber en otros estudios, que puede durar 3 o 4 días. Realmente en la ropa parece que no dura más de 30 minutos, a los 30 minutos el virus muere. Y después de que entra al cuerpo humano, ¿en cuánto tiempo se vuelve agresivo y empieza a hacer lesiones y daños en nuestro sistema? Una vez el virus ha ingresado al cuerpo humano, al segundo o tercer día empieza a producir síntomas. Y el pico máximo de gravedad ocurre entre el sexto al séptimo día, porque allí es cuando se han liberado una cantidad de sustancias en el organismo que hacen que la persona reaccione de una manera fuerte y se genere una enfermedad grave. Y entonces se decía que era una enfermedad respiratoria porque pues entra por las vías respiratorias, pero ya después nos dijeron, no, es que eso se riega y forma coágulos y la sangre, ¿cómo es la historia? Sí, el virus generalmente entra por la vía respiratoria y de allí se va distribuyendo a otros órganos. Por ejemplo, ya sabemos que está en el tracto gastrointestinal y las personas que tienen diarrea eliminan gran cantidad de partículas virales. Entonces es un virus que puede entrar por la vía respiratoria, pero fácilmente va al pulmón, corazón, riñones, hígado, intestino, y puede empezar a causar daños en esos órganos. De esa misma manera, algunas complicaciones que se han demostrado, como por ejemplo la formación de coágulos, causa una de las principales complicaciones y riesgos de muerte por esos coágulos que se pueden formar en el pulmón o en el corazón. Bueno, vamos a hablar un poco de los mitos porque tenemos más invitados para este programa y resolver todas sus inquietudes. Quiero dejarlos con unos batidos bien importantes también para nuestro sistema, además el sistema biológico y batido biológico. Vamos a ver unos alimentos importantes para nuestra vida, que son las leches vegetales, los prebióticos, que es la fibra, Master Fibra, y más información acerca de temas de salud y regresamos. Ya volvemos. Jugo inmunoestimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Acompaña una enfermera jefe que se ha dado a la tarea a través de un trabajo interdisciplinario en la Clínica Santillana de Manizales, de estudiar, de investigar, de manejar todo este tema del COVID y también con el doctor Jorge Iván Marín. Natalie Zapata Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué es lo que se está haciendo, qué realmente necesitamos nosotros poner en práctica
para ir disminuyendo eso, porque me pareció muy importante lo que decía el doctor Jorge Iván, porque ustedes dirán, ¿por qué en España fue tan horrible? ¿Por qué en Italia fue tan horrible? No estaban preparados. Aquí nos tuvieron que encerrar y la gente criticó eso, pero si no nos hubieran hecho eso, esto hubiera sido terrible, más por la indisciplina pues, que podemos tener. Entonces, ¿qué es todo lo que se viene llevando a cabo desde la manera preventiva y desde la parte clínica que ustedes manejan en un centro hospitalario tan importante? Doctor, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, lo que hemos estado haciendo es trabajar en equipo y documentarnos mucho para poderle decir a las personas que trabajan con nosotros cómo debemos trabajar y cómo vamos a cuidar a nuestros pacientes en el día a día. No solamente es el trabajo que se haga dentro de la clínica, sino que tenemos que educar a todas las personas en lo que tenemos que hacer en la calle y en el hogar, ¿sí? Entonces, todas esas medidas que les explicamos a las personas de que vamos a trabajar con un uniforme diferente, nos vamos a lavar las manos siempre al ingreso de la clínica y vamos a utilizar el tapabocas en todo momento, son medidas de autocuidado que son muy valiosas para la prevención de los contagios. Uh-huh. Sin lugar a dudas, pues en la práctica hospitalaria nuestra estamos sometidos a un riesgo muy alto. Ustedes manejan todas las especialidades médicas, hospitalización y demás, y el riesgo es muy alto. ¿Cómo manejan esa persona que viene de la calle, que uno no sabe si se cuida, si no se cuida, que manipula para proteger a todo el cuerpo médico y a ustedes mismos? Bueno, con la finalidad de evitar más contagios en la ciudad, Clínicas Antillana se ha adherido a todos los protocolos y los lineamientos que vienen desde el ministerio, que se derivan de estudios que se han realizado a nivel mundial. Dentro de esas actividades está limitar el ingreso de personas. A la clínica solamente pueden ingresar los pacientes. Se hace un registro al momento del ingreso, se hace toma de temperatura y verificación de si la persona ha presentado síntomas. En caso de que la respuesta a la presencia de síntomas sea positiva, el paciente va a un espacio aislado donde no va a tener contacto con otros usuarios y solamente lo va a atender el personal de salud una vez tenga todas las medidas de protección instauradas. Uh-huh. Bueno, hay unos mitos. Yo quiero que nos ayude con ellos. Nos han dicho que si nosotros retenemos la respiración durante 10 segundos, quiere decir que estoy sano. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? Es un mito. Realmente, pues, sostener la respiración durante 10 segundos no ha demostrado ninguna evidencia, ni ninguna efectividad, ni está descrito en ningún estudio. Realmente las únicas medidas que funcionan son las medidas de autocuidado, el uso del tapabocas, el lavado constante de las manos y la limpieza y desinfección de superficies. El otro mito. Dice, exponerse al sol o a temperaturas superiores a 25 grados centígrados previene el COVID-19 o por el contrario, el clima frío mata el coronavirus. No va en relación con el clima en el que estemos. En cualquier ciudad de Colombia, como ustedes lo pueden ver en el mapa que a veces nos muestran en los noticieros, hay contagios en todo el país, entonces no va relacionado con ello. Realmente insisto en que las medidas que debemos tomar son las de autocuidado. Tomar el sol puede ser una medida sana en cierta medida para la síntesis de algunas vitaminas, pero realmente con relación al COVID no tiene ninguna justificación. ¿Usted qué recomendaciones le daría a tantas personas que nos están viendo? Estamos conectados con Brasil, con Facatativá, bueno, me disculpan que son tantas las personas en Facebook ahora, pero un saludo en la distancia y gracias por toda la sintonía y ojalá sigan multiplicando toda esta información. Igual todos los programas quedan grabados en Facebook. ¿Qué recomendación, qué le contaría a la gente para que nos cuidemos, nos protejamos, entendamos el peligro al que estamos expuestos? Entonces, uno es que no minimicemos la enfermedad, que como no nos ha pasado lo que pasó en otros países y ya no es tan grave, entonces pensemos que no puede suceder. Sí podría suceder si nosotros no nos cuidamos, número uno. Número dos, evitemos el pánico. A veces nos excedemos en las medidas y a veces esas medidas son más peligrosas que la protección básica que debemos tener. ¿Han tenido casos ahí, reportes ahí en la clínica donde ustedes laboran? Realmente en este momento nosotros no tenemos ningún paciente positivo, pero sí cada vez aumentamos el tipo de sospechas y cómo debemos indagar los pacientes porque estamos en una búsqueda activa todo el tiempo de pacientes sospechosos.
Entonces, digamos que todas las instituciones de salud vamos trabajando encaminados a eso. Vamos a ver esta nota que es bien importante acerca de la frutoterapia y cómo nos pueden beneficiar en la salud. Frutas para evitar enfermedades respiratorias comunes que aumentan en época de frío. Se recomienda consumir al día 3 porciones de fruta, especialmente las que tienen alto contenido de vitamina C, porque fortalecen el sistema inmunológico y reducen el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias. Mandarina, toronja, naranja y lima o limón son algunas opciones. Lo ideal es comer la fruta entera y así se aprovecharán todos los nutrientes y la fibra. Bueno, sin lugar a dudas, cada que nosotros metemos estos temas de nutrición y demás es para que entendamos lo que escuché de un inmunólogo muy famoso que decía, el tema del COVID es de aseo y de alimentación. A uno, y vamos a tocar ese tema con el doctor Jorge Iván ahora, porque si bien es cierto estamos expuestos a cualquier proceso infeccioso, si Natalie está mal nutrida, si es una comedora de dulces, de lácteos, si maneja mal el sueño, si el estrés no lo sabe controlar, trabaja en una clínica. Cualquier animal que le entre la va a destrozar. Pero si ella tiene un buen sistema inmunológico, pues allá entran tuberculosis y infecciones, septicemias y demás. Hay que tener bien nuestro sistema inmunológico a través de la buena nutrición. Quiero que vean estos batidos que estamos promoviendo tanto en las redes para que entiendan que la alimentación está en la huerta, en la galería. Este es de obesidad, que encontremos también ayudas terapéuticas como las que van a ver ahora, que se mezclas que hemos hecho para la piel, para las manchas, para la protección solar, para el dolor. Todos estos temas y batidos que nos van a servir tanto, Natalie, muchas gracias. Y vamos a seguir con más invitados sobre este tema. Ya volvemos. Súper. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche. La alternativa más saludable. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Nos acompaña ahora Andrea Soto Castañeda. Ella también es enfermera jefe y hace parte de todo ese equipo de cuidado que se está llevando a cabo en la clínica Santillana, pero igual esto aplica a todas las clínicas del país, porque nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos de cuidados para todo el personal de la salud y para los pacientes que están ingresando y los acompañantes. Pero vamos a seguir con mitos antes de que nos cuente de todas las labores preventivas que están haciendo. Claro que sí. Beber alcohol o cloro protege contra el COVID-19. Realmente esto, más que proteger contra el COVID-19, constituye una práctica sumamente riesgosa para las personas. La recomendación que les queremos dar el día de hoy es que bajo ninguna circunstancia lo hagan. Esto les puede generar daños al ingerirlos. Lo ideal, y como se ha venido hablando el día de hoy, es recurrir siempre al autocuidado, pero desde la práctica de la higiene de manos, de una buena alimentación, de una hidratación adecuada, pero no es recomendable bajo ninguna circunstancia el consumir alcohol o cloro para prevenir el COVID-19. Hay otro mito. Si me corto el cabello, ¿puede infectarme del COVID-19? No, ese sí que es otro mito, claramente, porque primero no está demostrado, segundo, si este tipo de medidas fueran tan efectivas y tan fáciles, todos nos cortaríamos el cabello y terminaría la situación, ¿cierto? La insistencia en este caso y la recomendación siempre es el autocuidado, es la principal medida que podemos tomar, pero realmente cortarse el cabello no ayuda a prevenir ni a curarse del COVID. Si usted tiene que ir a dar una conferencia a un colegio o a una asociación de padres de familia, ¿qué les daría como mensaje importante del cuidado
del COVID que finalmente lo protege a uno también de muchos otros procesos infecciosos? Bueno, lo que debemos tener en cuenta en este momento es que nos encontramos frente a una nueva realidad, ¿cierto? Es un virus que llegó, que infortunadamente se ha llevado muchas vidas, pero del cual debemos también aprender. Pienso que es un llamado que tenemos todos los seres humanos a nivel mundial para poder retomar todas esas prácticas que debemos tener. Yo que recomendaría en una charla en un colegio y a todas las personas, primero, el lavado de manos, la higiene de manos constante, que tengan una adecuada hidratación, que tengan buenas prácticas de autocuidado en su casa, tener las recomendaciones del distanciamiento social, siempre el uso del tapabocas de forma adecuada, seguir las recomendaciones que están dando los gobiernos en este momento, porque parten de decisiones que han sido estudiadas y apoyadas en bases científicas. Si de pronto una persona tiene COVID y ya de pronto llegó al hospital o le diagnosticaron, ¿cómo o qué recomendaciones deben de seguir en la casa? Porque pues viven juntos. Sí, claro. Este es un caso que se ha presentado donde lo importante es que la persona que está en su casa se quede idealmente aislada en su habitación. Si es posible, debe utilizar un baño independiente y exclusivo. En caso de no ser posible, lo ideal es poder separar los elementos de cuidado personal que normalmente se comparten. Ejemplo, cepillos de dientes en el mismo contenedor, lo ideal es separarlos, ¿cierto? Tener un buen aseo del hogar y el evitar estar juntos en contacto estrecho en la casa, sino estar aislado en su habitación. Qué bien, Andrea. Ojalá pongamos todas estas cosas muy en práctica, porque sí, de pronto ustedes van a la consulta y los atiende un médico, pero el médico, digamos, hoy tengo un infectólogo, él no va a tener tiempo de contarles todo ese proceso, que el cepillo, que la es, y tantos mitos que hay. Por eso queríamos invitar dos enfermeras jefes que están trabajando en el proceso, que están en clínicas, que tienen sus hogares y que están viviendo la misma situación de todos nosotros, y de una manera así didáctica y práctica que ustedes entendieran todas estas recomendaciones. Vamos a ir a ver estos nuevos batidos, estos alimentos, todos estos productos que van a ser de beneficio para nuestra salud, y ya continuamos con el doctor Jorge Iván Marín. Ya volvemos. Jarabe natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Bebida relajante inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir, acompañado de meditación. La alternativa más saludable. Doctor Jorge Iván, acabamos de tener dos invitadas, enfermeras jefes, que sin lugar a dudas el servicio de enfermería para nosotros en la práctica médica es un apoyo fundamental. Y finalmente son ellas las que están en las habitaciones y volteando y exponiéndose a tantas cosas. Usted decía, qué bueno traerlas a ellas. ¿Cuál es la idea de que todos nuestros televidentes entiendan este equipo interdisciplinario? Bueno, primero hay que decir que detrás de todo esto siempre hay un grupo de trabajo. No solamente los médicos estamos detrás de esta situación, sino que hay un personal que tiene un trabajo muy importante y una labor supremamente dedicada a la situación. Las enfermeras son un grupo profesional que tienen una dedicación exclusiva, que es nuestra mano derecha en esta situación. Como usted lo decía, doctora, ahorita, muchas veces nosotros hablamos en un lenguaje muy técnico y muy científico y nos queda un poco tiempo para poder explicarle al paciente detalladamente. Nuestra mano derecha en esta situación son las enfermeras, quienes todo el tiempo con el paciente están en un lenguaje mucho más sencillo, explicando paso a paso qué es lo que deben hacer. Hay otro mito. Es verdad que las personas fumadoras, por el tema de la nicotina, están más expuestas, pueden ser más susceptibles, pueden tener mayores problemas con el COVID. Fumar, o sea, el tabaquismo es un factor de riesgo para que si a usted le da una enfermedad por COVID, le vaya peor. Los pulmones, cuando de una persona fumadora, son pulmones que tienen una alteración de su sistema inmunológico, es decir, de sus defensas.
Cuando un virus o cualquier microorganismo entra al pulmón y entra en contacto con un pulmón que no tiene defensas adecuadas, ese pulmón va a reaccionar peor. Entonces, anteriormente se creía que fumar prevenía contra el COVID. Hoy claramente sabemos que eso es un mito, como lo mencionamos, y que fumar realmente es un factor de riesgo para que le vaya mal por esta enfermedad. Bueno, yo no sé si esto sea un mito o no, pero nos dijeron que el COVID era una enfermedad que le daba a los viejitos y que a los niños no les daba. Y estamos viendo que eso está afectando a todo el mundo. Ya tenemos niños infectados en Colombia. ¿De cuántos años? Hay niños entre los 8 días de nacidos, Ah. hay niños de 5 años, hay niños de 10 años. Entonces, hay niños hospitalizados. Ya hay niños que han fallecido en el país por COVID. Entonces, esto es una enfermedad que no respeta edad, que no respeta género, que no respeta sexo. Es muy importante entender que en las personas de mayor edad tienen más riesgo de que sea una enfermedad más grave, porque su sistema inmunológico está más deprimido, está más comprometido. Pero eso no es para que nosotros nos confiemos y tengamos en cuenta que esto nos puede dar a cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier momento. Enfermedades complementarias o de base. Entonces hay personas diabéticas, hipertensas, con lupus y con tantas patologías. ¿Hay alguna relación de agresividad del virus en estas personas? Sí, señor. Hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus y cáncer son los 4 principales enfermedades en las cuales el COVID puede generar más estragos. Hay otras enfermedades como el hipotiroidismo, que es una alteración de la glándula tiroides, que también podría causar complicaciones. Pero esas son las principales 4 enfermedades en las cuales se está viendo más complicaciones. A ustedes, a las enfermeras y a nosotros nos han hecho comprar estas pistolitas de temperatura para ver si hay fiebre o no, el mismo tapabocas. ¿Realmente hay algunas manifestaciones clínicas exactas que uno diga, yo puedo estar haciendo una infección por COVID? La fiebre es uno de los principales síntomas, síntoma cardinal, o sea que generalmente se presenta en la mayoría de los pacientes. La tos, la dificultad respiratoria y la diarrea son otros de los 3 síntomas que tenemos que tener en cuenta para hacer una consulta inmediata. Y sobre todo, si usted tiene alguna de las enfermedades que mencionamos anteriormente, hipertensión, diabetes, obesidad o cáncer, bajo estos síntomas debe hacer una consulta prioritaria con su médico. Es decir, que el COVID sigue siendo una enfermedad respiratoria, porque usted dice dificultad respiratoria, tos y demás. La manifestación inicial es pulmón. Sigue siendo respiratoria y de hecho por ahí es por donde entra el virus al organismo. Entra por la vía respiratoria y de ahí se generaliza hacia los otros órganos. Es decir, que si la persona se untó de COVID y se tocó la boca, no entra por la vía digestiva. No, señor. Entra por la boca, pero rápidamente va a la vía respiratoria. Y de ahí se multiplica el virus, hace una multiplicación viral y de ahí se genera el resto de los órganos y llega al tracto gastrointestinal. Y se multiplica tan rápido que usted dice que en 2 días ya hay manifestaciones clínicas después de haberme contagiado. Hay multiplicación supremamente rápida porque es un virus que tiene una capacidad de replicarse o multiplicarse muy rápido. Después de todo el proceso respiratorio dijeron, no, aquí encontramos en las autopsias que la gente tenía un problema de coagulación. ¿Qué pasó? Se formaron trombos, es decir, coágulos, porque el virus tiene la capacidad de despertar una cosa que se llama la cascada de la coagulación en el organismo. Es una serie de pasos en los cuales el producto final es un coágulo. Es decir, el virus tiene esa capacidad de formar coágulos. Cuando se forma un coágulo en el pulmón, lo que nosotros llamamos un tromboembolismo pulmonar, esa persona tiene una complicación mucho mayor. María Antonia, préstame el tapabocas, por favor. Yo quiero que ustedes, porque es que con el tapabocas hay mucho cuento, inclusive mandamos a hacer tapabocas, doctor Rojas, para nuestros parques de la salud. ¿Entra por la boca o puede entrar por la vía respiratoria? Entonces, la gente se pone un tapabocas y eso se lo pasan por la frente, por el cuello, por todas partes, ya se cansaron de él y termina sirviendo. No, señor. El tapabocas tiene que cubrir la nariz y la boca y debe llegar hasta la parte inferior del mentón. Es decir, debe tener esta cobertura como usted lo tenía puesto. Esa es la posición ideal. Cubre nariz, cubre boca y debe llegar hasta debajo del mentón. Ese tapabocas debe permanecer así todo el tiempo y con la mínima manipulación que tengamos con los dedos. Pero yo le hago una pregunta desde la parte médica.
Cuando nosotros respiramos, estamos exhalando gas carbónico, pues el residuo de esta máquina. ¿Nos lo estamos volviendo a respirar? Se puede inhalar parte mínima del gas carbónico, del dióxido de carbono. Se puede inhalar mínima parte. Sin embargo, esa mínima parte no es una cantidad suficiente para hacer daño a nivel pulmonar. Ahora, la otra recomendación es, cuando usted esté en un área sola, puede retirarse el tapabocas para que pueda estar mejorando el intercambio de oxígeno con CO2. Pero hasta ahora no se ha demostrado que esos niveles de CO2 que uno inhale cause algún daño en la persona. Y manipularlo de lado. No, no, pues que la gente se lo quita y se lo... Manipularlo en las tirillas, como usted lo tiene Sí. cogido en ese momento, ahí es donde se debe manipular, nunca la parte frontal o de la parte de adelante. Bueno, ¿usted qué le contaría, qué le diría, qué le enseñaría a tantas personas acerca de este proceso infeccioso desde la parte preventiva? Doctor Rojas, 3 cosas fundamentales que nos deben quedar en la noche de hoy. Primero, es fundamental el autocuidado. El autocuidado significa uso adecuado del tapabocas, lavado de manos continuo con agua y jabón o con alcohol glicerinado o alcohol. Segundo, ayúdenos con el aislamiento y con el aislamiento y el distanciamiento social. Es muy importante que entre persona y persona exista mínimo 1 metro de distancia para evitar que estas gotas o partículas de virus que están en el aire se vayan para la otra persona. Tercero, es fundamental. Si usted no tiene que salir a la calle, por favor, quédese en su casa. Es una ayuda para nosotros, es una ayuda para ustedes. Evitamos que el virus se esté transmitiendo. Entonces, salga a lo necesario, haga sus vueltas si son necesarias y de lo contrario, el mejor sitio para estar es en su casa. Aspiramos que esta situación pase. Esto esperamos que no sea de por vida. De esa manera nos ayudan a nosotros y se ayudan ustedes. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Jorge Marín, a su hermano, el doctor Silvio Alfonso Marín, que nos apoya con Laboratorio Clínico en nuestros parques de la salud, y a su mamá por darles la vida, 2 profesionales que hacen cosas muy lindas por la humanidad. A nuestras invitadas y a todos ustedes, 1000 gracias por compartir con nosotros este espacio. Mañana los esperamos en un tema bien interesante, Tu cocina, tu medicina. Recuerden que este libro está en todas las librerías de Colombia ya, que lo pueden comprar de mil maneras, pero se convierte en una gran ayuda para la parte alimentaria. A todos ustedes, 1000 gracias, médico, 1000 gracias, bendiciones a todos.